Les doy la bienvenida a nombre de la Dirección de Educación Continua y de la Universidad para poder conversar con ustedes respecto a este giro un poquito en temas de comunicación que nos puede dar en torno a este título que nosotros hemos puesto como el protocolo en la comunicación oficial de emergencia. Pero, ¿de qué se trata o cuál es la propuesta conforme a lo que nosotros hemos planteado en cuanto al protocolo en la comunicación oficial de emergencia? Entonces, aquí lo que nosotros debemos ver, y siempre trato en la medida de lo posible de hacer una fase de alineamiento. Esta fase de alineamiento tiene que ver exclusivamente con hablar un mismo lenguaje. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer al momento de iniciar justamente eh, como una parte de exposición? Porque si yo voy a avanzar y nosotros no entendemos la parte de los conceptos y la parte general de este tema que vamos a desarrollar, pues entonces vamos a tener algún tipo de inconveniente. Entonces, cuando nosotros hablamos de protocolo, lo importante es entender el concepto de protocolo. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con estos conceptos claves? El protocolo, por ejemplo, nosotros lo debemos entender como un código universal de relacionamiento humano. ¿Por qué estamos hablando de un código de relacionamiento humano? Hablamos de esto porque básicamente dentro del tema en este caso de protocolo, nos ayuda a relacionarnos como seres humanos. ¿Ok? Yo siempre utilizo el ejemplo de los lobos cuando vemos una estructura social y que tienen ellos un nivel de relacionamiento dependiendo de la funcionalidad o de la posición jerárquica que ellos tienen. Entonces, el líder de la manada, a muchos que nosotros creemos que está a la cabeza de un desplazamiento, el líder de la manada está atrás, porque es el que tiene que cuidar justamente todo lo que suceda con la manada, y ese es su rol. Y por ende, su rol, muy a pesar de que nosotros creemos que el más importante siempre va adelante, por un tema de función puede ir en la parte de atrás. Pero este código universal de relacionamiento humano son estas pautas, estas normas que nosotros debemos saber para el momento de relacionarnos con otros seres humanos. Pero otra acepción que siempre la utilizo es las reglas o las normas para la organización formal de actividades y eventos. Si es que nosotros pasamos a trabajar, por ejemplo, en una institución del Estado, nosotros tenemos que establecer muy claramente cuál es la forma, cuál es el criterio para poder desarrollar esta actividad, porque esta actividad que nosotros vamos a desarrollar tiene que cumplir con una formalidad, y esa formalidad son las normas, las leyes, todo lo que el Estado puede establecer, y somos o estamos en una obligación de cumplirlas porque van a ser leyes, van a ser normas, y todo esto es necesaria su aplicación, ¿correcto? Entonces, para nosotros esto es protocolo, ¿ok? Entonces, a nivel del tema de protocolo, estos son los dos conceptos importantes. Pero si nosotros entramos dentro del protocolo, porque protocolo, si bien es un paraguas grande, dentro, cuando nosotros hablemos de lo que nos está llevando a reunión el día de hoy, es justamente el protocolo en la comunicación oficial de emergencia, en este caso la comunicación del Estado peruano en situaciones de emergencia. ¿Ok? Una de las cosas muy importantes dentro del protocolo son los códigos de vestimenta. Y estos códigos de vestimenta que se establecen a través de los diferentes eventos son un código universal de vestimenta o indumentaria que deben tener o llevar los participantes y o los invitados, o sea, invitados, participantes o los anfitriones. Este código universal de vestimenta tiene que estar estandarizado para que se pueda participar en una ceremonia, en un evento o en una actividad. Tiene que ser comunicado también previamente. Pero ¿por qué es importante el código de vestimenta? El código de vestimenta es muy importante porque tenemos que tener la coherencia
y respeto a las normas para tanto los participantes como los invitados, en la que, perdón, en la que participen. Por ejemplo, si nosotros vamos a una visita o vamos a un tema de una obra en construcción, necesitamos saber cuáles son las normas de seguridad y también los códigos de vestimenta para poder establecer claramente establecer cuáles son las reglas que tengo que cumplir. Entonces, vamos a ver un poco el tema de manera general, ¿ok? A ver, listo. Quedamos muy claramente en el Código Universal de Relacionamiento Humano, que es el tema de protocolo, las reglas de organización formal que vendrían a ser el tema de protocolo. Y pasamos a la segunda diapositiva, en la que hablábamos de códigos de vestimenta. Cuando hablamos de códigos de vestimenta, hablamos de que existe una regla estándar para poder usar un determinado código de vestimenta cuando nosotros participamos en una ceremonia, en un evento, y esto tiene que ser establecido por los anfitriones o en su defecto tiene que estar establecido por alguna norma o por algún dispositivo. Y hablaba de la coherencia y respeto porque cuando nosotros visitamos una obra, por ejemplo, en construcción, tenemos que ir con zapatos de punta de acero, aislantes, en jean, en camisa, usar chaleco, usar casco, usar lentes, usar guantes. Entonces, si nosotros creemos que porque somos una autoridad vamos a entrar a una obra en construcción sin respetar las normas de vestimenta, pues estamos equivocados. Y entonces la coherencia al momento de la participación se cae porque la autoridad tiene que comunicar un respeto irrestricto hacia las normas, sean de seguridad, sean de vestimenta o sean cual sean estas normativas. Entonces, el código de vestimenta, cuando hablamos de un tema oficial, no estamos hablando de que si me gusta el terno o no me gusta, o si me gusta el jean o no me gusta. Es una pauta obligatoria de cumplimiento, porque puede ser una normativa exigida en el entorno en el que voy a participar. ¿Me dejo entender? Ok. Entonces, si ya sabemos que el protocolo es el marco, entendemos también el código de vestimenta. Otro tema importante es la precedencia. La precedencia como tal es un orden de antelación para la organización formal de las actividades, ¿correcto? ¿A qué me refiero con la organización formal de actividades? Pues la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado establece un cuadro de precedencia, establece una normativa que nosotros tenemos que respetar para poder establecer o organizar actividades en el Estado. Quiere decir que si yo voy a ordenar en este caso, autoridades, tengo que respetar escrupulosamente el decreto supremo, pero haciendo algunas variaciones que las vamos a ver más adelante, que significarían las adaptaciones, que significarían, en este caso, por ejemplo, no solo el tema de adaptaciones, sino variaciones temáticas a la realización del evento. Entonces, por ejemplo, el cuadro de presencia del Estado es el decreto supremo 096, si no me equivoco, no, ese es de ceremonial. El 100-2005 RE es el decreto supremo de precedencia del Estado. ¿Ok? Entonces, la precedencia es el orden de antelación práctico. Quiere decir que es el orden que yo voy a tener que tener sobre el montaje, sobre las precedencias, sobre lo que voy a desarrollar en un evento. ¿Ok? Ahora, ¿de qué se trata y de qué está la comunicación oficial o cuál es el concepto? La comunicación oficial es una comunicación producida en el desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad. En este caso, por ejemplo, el Estado peruano, a través del Poder Ejecutivo y precisamente a través de la Presidencia de la República, están desarrollando una comunicación oficial porque son ellos los encargados de liderar los estados de emergencia. ¿Ok? Entonces, esta comunicación viene a ser oficial porque, de acuerdo a las funciones legalmente establecidas, es el Poder Ejecutivo quien lidera
estas acciones. No estamos viendo al presidente del Poder Judicial, no estamos viendo al presidente del Congreso, porque la comunicación oficial, por lo menos en un tema de estado de emergencia, en la lideración de esta comunicación se da a través de la Presidencia de la República, ¿correcto? Entonces, si ya nosotros hemos visto qué cosa es una comunicación oficial, vemos también qué cosa es un estado de emergencia. Entonces, un estado de emergencia, en este caso, tiene que ver con el régimen de excepción que puede dictar un gobierno o un país en situaciones excepcionales. Y estos estados de emergencia hacen que se puedan suprimir muchos derechos constitucionales, muchas acciones o normas del Estado. Entonces, si se puede, por ejemplo, restringir el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio, que son derechos constitucionales en un estado de excepción, también se puede, obviamente, establecer o también no cumplir, en este caso no es cumplir, sino que no se apliquen algunas normas de protocolo, porque en realidad la importancia es propiamente, en este caso, la comunicación que se debe dar. Pero ahí es donde entramos en una especie de dualidad, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, estos derechos constitucionales en el estado de emergencia se mencionan que se suprimen o en este caso no se aplican por un determinado tiempo. Pero, caso contrario, en el caso de las normas de protocolo, pues no se hace mención en el decreto supremo de si se aplican o no se aplican, porque en realidad no existe alguna penalidad, alguna sanción en la aplicación o no de normas de protocolo y por ende su cumplimiento o no cumplimiento no tendría ningún vínculo o ninguna sanción o ninguna repercusión propiamente. Pero lo importante de la comunicación cuando se da esta comunicación oficial y se utilizan adecuadamente las normas de protocolo, nos permiten transmitir otras cosas mucho más importantes que el asunto del que nosotros podemos pensar que es superfluo o no, que se puedan establecer, por ejemplo, una comunicación eficaz de saber quién es el que está liderando o la comunicación que se da en este tipo de montajes y cómo se hace la comunicación. ¿Ok? Entonces, de esta manera, perdón, este es el preámbulo que nosotros podemos hacer al tema de protocolo, comunicación oficial y estado de emergencia, que es justamente lo que vamos a analizar en este caso. ¿Ok? Entonces, nosotros, para poder entrar un poco en materia, después de haber estado ya en esta fase de alineación, tiene que ver muy claramente con marco legal, porque estamos hablando de comunicación oficial y nuestro marco legal, por lo menos para este análisis, tiene que ver con la Ley de Creación de los Símbolos Patrios, que esta es la ley del 25 de febrero de 1825. Tenemos el decreto ley 11323, que es el de uso de los símbolos patrios. Tenemos el decreto supremo 096-2005 RE, que es el ceremonial del Estado, tanto nacional como regional. Tenemos el decreto supremo 100-2005 RE, que es el cuadro de presidencia del Estado. Tenemos además el decreto supremo 056-2006-PCM, la imagen del Poder Ejecutivo, en este caso la marca o el emblema o logotipos del Poder Ejecutivo, y después tenemos la resolución de la subgerencia, la resolución de la Secretaría General, si no me equivoco, de la Presidencia de la República, que tiene que ver específicamente con la directiva de juramentación de ministros de Estado. Entonces, todo lo que vamos a hablar tiene que ver con este marco normativo porque es el que atañe específicamente a la comunicación oficial que deberíamos establecer. Ahora, alguien dirá, Carlos, pero esto es comunicación oficial. ¿Esto también se puede aplicar a la comunicación regional en una región con el gobierno regional? Sí. ¿Esto se puede aplicar en una municipalidad? Sí, esto se puede aplicar en cualquier institución del Estado porque habla de justamente toda esta parte del manejo del protocolo que no necesariamente solamente es la ubicación, sino tiene que ver con un sinnúmero de acciones comunicativas que tienen que ver con el montaje. Y en la parte del montaje nosotros tenemos que saber qué tipo de presidium establecer, cómo establecer los montajes o las precedencias, cómo constituir formas, cómo
comunicar de una manera adecuada, y eso es lo que voy a ir paso a paso tratando de dilucidar en este curso o en este webinar, ¿correcto? Entonces, pero antes de eso, lo importante para aquellos que esta es la primera webinar que tienen conmigo, vamos a refrescar un poquito, ¿correcto? El sistema lineal es un sistema de ordenamiento que se da para temas de protocolo, y este sistema es una línea consecutiva jerarquizada, ascendente o descendente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, autoridades y banderas se ordenarían en un sistema lineal de esta manera, de derecha hacia izquierda. Entonces, de esta manera, tenemos un sistema lineal consecutivo para temas de montaje, por ejemplo. Pero si nosotros nos vamos a un sistema alternado, que es el segundo sistema más, perdón, es el primer sistema más usado, porque el lineal se utiliza poco, el sistema alternado es el que se usa más, son intervalos de derecha a izquierda, y este número cambia si son pares o impares. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos un tema de montajes, tanto de presidiums o de escenarios, y tenemos que ubicar a personas en mesa y banderas, tenemos que hacer un ordenamiento como ustedes ven en este gráfico. En este sistema de ordenación alternada, partimos del centro y vamos ordenando de derecha a izquierda. Ahora, ustedes ven en este sistema alternado el número 0. Muchos de ustedes posiblemente no identifiquen qué significa el 0. Y el 0 significa que en este tipo de montajes existe un anfitrión, o sea, existe alguien que es dueño de casa y las dos personas o una de ellas viene a ser un invitado. Entonces, al ser un invitado propiamente, esto convierte al anfitrión en un 0. Y eso lo podemos ver quizás en otras clases. ¿Ok? Pero lo importante para identificar justamente este tema del 0 es la de ley de la derecha. Y nos dice la ley de la derecha que el lugar de honor y de mayor precedencia es la derecha del anfitrión, ¿correcto? O sea, si yo soy el anfitrión, a mi derecha será el lugar más importante y es ahí donde se va a sentar o donde se va a ubicar ¿quién? Mi invitado. Entonces, si yo soy el presidente de la República y recibo al presidente del Congreso, se sentará a la derecha. Si recibo al presidente del Poder Judicial, pues se sentará a mi derecha. Pero si es que yo soy el presidente de la República y recibo o tengo una reunión o un evento público con mi premier, con mi primer ministro, pues él se sentará a mi izquierda, porque al no ser mi invitado no le puedo ceder mi derecha. O sea, no le puedo ceder el lugar de honor porque es mi invitado como tal, sino es un subordinado. Aunque la palabra suene un poco difícil, pero el jefe de Estado, el presidente de la República, es quien tiene, en este caso, o designa al primer ministro, y el primer ministro es un subordinado del presidente de la República. Eso hay que tenerlo claro. Pero el presidente del Congreso no es el subordinado del presidente de la República, porque son independientes en este caso. ¿Correcto? Entonces, una vez que nosotros hemos establecido claramente el lugar del anfitrión, que sería el 0, por eso se convierte en 0, le cede la derecha ¿a quién? A su invitado de honor. ¿Correcto? Entonces, al cederle la derecha a su invitado de honor, es el lugar donde él se ubica de una manera muy, muy clara en un montaje estándar, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar justamente todo lo que ha hecho el Estado peruano respecto hacia, en este tema de las acciones en la comunicación oficial que se ha dado. ¿Ok? Entonces, esta parte, si es muy visual, les pido por favor que traten de seguirme con las diapositivas, porque he utilizado fotografías y además el tema de los códigos, así que los que estén con un celular traten de girarlo para que puedan ver las diapositivas de manera correcta, y los que estén en alguna computadora pues traten de maximizar su imagen para que podamos ver. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en esta primera salida, no sé si ustedes lo recuerdan, pero salió el presidente de la República en su primera conferencia con los ministros de Estado y salió en un número par.
En este caso, esta sería la presidencia, porque el presidente de la República es quien es el jefe de todo el Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros tiene una precedencia mayor hacia los demás ministerios. Ahora, si nosotros revisamos la presidencia de ministerios de Estado, estos se ordenan por orden de creación. Quiere decir que el ministerio más antiguo va primero y el ministerio más reciente va al último. Y es por eso que esta presidencia, que es una presidencia en sistema alternado, que además no cuenta con anfitrión y tiene un código de vestimenta único. Todos aquí los ven con corbata, con terno, y las mujeres están en sastre. Ustedes ven una coherencia en el código de vestimenta y además existe un presidium en mesa. Y además el presidium es un presidium en mesa justo y adecuado. Por ejemplo, esta mesa no da para más de 5 personas. Entonces, ¿por qué? Porque esta mesa debe medir aproximadamente 2,5 metros. O en su defecto debe medir máximo 3 metros, porque cada una de estas personas, incluido el presidente y los ministros, ocupan 60 centímetros en la mesa. Entonces, es la forma en la que se estableció la primera comunicación. Pero miren, tenemos un juego de banderas. Muchos de ustedes pueden decir, hey, Carlos, pero ¿por qué se utilizan 3 banderas y no una? Eso lo vamos a ver más adelante para resolver esas dudas. Y lo que vamos a ver es que esto es un tema tradicional. Esto fue la primera conferencia de prensa para establecer comunicación oficial del COVID como tal. Pero, como les decía, el sistema alternado y el sistema que se va a dar es un sistema de esta manera. Entonces, partimos del centro con la posición número 1, derecha, izquierda, y es la posición en la que se van a establecer la presidencia en este tipo de mesas. Después de esto, nosotros tuvimos una conferencia de prensa dada por el Consejo, por ejemplo, el Consejo de Estado. En este Consejo de Estado, el presidente de la República es quien es anfitrión, porque invita a los demás organismos, que son organismos, en este caso, autónomos y que no dependen técnicamente de la presidencia de la República, da una conferencia de prensa. Ven el podio central da un nivel de realce y una comunicación muy importante de quién va a ser la comunicación. De hecho, el presidente de la República fue el único que habló en esta conferencia de prensa. Pero veamos la precedencia en este montaje en la que vemos que existe un anfitrión. Miren aquí cuál es la posición del primer ministro. El primer ministro está en la posición 5 y en la posición 6 tenemos en ese momento a la presidenta o a la congresista que todavía no había juramentado, que era la comisión de instalación. O sea, era la congresista que lideraba toda la comisión de instalación del Congreso, pero no estaba juramentada. Quiere decir que no era ni congresista, ni en este caso no tenía funciones oficiales, entre comillas, porque todavía no estaba en funciones. Entonces, vamos a explicar un poco el lugar por qué ella está ahí. Entonces, el presidente de la República está en el centro. El presidente del Poder Judicial está en la posición número 1. Si tendríamos, en ese momento habríamos tenido un presidente del Congreso, habría estado en esta posición. Y en la posición número 2 habría estado el presidente del Poder Judicial. Al lado, en la posición número 2, tenemos a la presidenta del Tribunal Constitucional, que es el organismo constitucionalmente autónomo. Pero, si bien la presidenta del Tribunal Constitucional está en la posición número 8, en el grupo, porque son 11 instituciones en la posición 8, en primer nivel está el presidente de la presidencia del Consejo de Ministros y subsiguiente está la presidenta del Tribunal Constitucional. O sea, por precedencia, le correspondería técnicamente al presidente del Consejo de Ministros estar en la posición número 2. Inmediatamente después debería estar ubicada, en este caso, la presidenta del Tribunal Constitucional. Pero después tenemos otro organismo autónomo, la Fiscalía de la Nación o la Fiscalía de la Nación, que también está en la posición número 8. Tenemos a la Defensoría del Pueblo. Y en la posición 6 tenemos el Poder Legislativo. Como les vuelvo a decir,
El Poder Legislativo está en la última posición. ¿A qué voy? El Consejo de Estado, si bien está representado por las altas autoridades de la nación, que nosotros vamos a ver entre la posición 0 y la posición 4, ahí faltaría el presidente o el presidente del Congreso. ¿Pero por qué no está? Porque todavía no está elegido y porque no han juramentado. Entonces, han incluido de manera considerativa a la máxima autoridad funcional en ese momento, que era la presidenta de la Comisión de Instalación, que la invitaron y la ubicaron en el último lugar. Y eso es correcto porque no es una funcionaria en ejercicio porque todavía no ha en este caso, juramentado como congresista y no es presidente del Congreso. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros está en la posición 5 porque este de aquí, esta reunión de Consejo de Estado, quien debe o tiene la representación del Ejecutivo, ¿quién es? El presidente de la República. Es por eso que está al último. Ahora, si nosotros ponemos al presidente del Congreso, podríamos haberlo establecido en la posición número 1 y el último, la posición última la tendría el presidente del Consejo de Ministros, porque en el Consejo de Estado, ya con el presidente de la República está representado. También forma parte, pero su presidencia es al última, por eso varía, ¿correcto? Después nosotros tuvimos una conferencia de prensa con los gobiernos regionales y todos los ministros de Estado. Vimos aquí que se estableció un sistema alternado también con un montaje de 3 banderas, con un montaje en el centro, en este caso del presidente de la República, y vuelvo a decir que el presidente de la República es el 0 porque él es el anfitrión. Pero miren esta variación y esta adaptación que me parece genial que se estableció en esta conferencia. Nosotros vemos en orden de precedencia, en la posición número 1, a la derecha del presidente, al primer ministro, al ministro de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa. Continuamos después de este espacio con el MINSA y el MEF, pero tenemos a los gobiernos regionales y a las municipalidades a la izquierda del presidente. ¿Y esto por qué? O alguno de ustedes puede decirme, pero Carlos, esto significaría que los gobiernos regionales vayan a la derecha, no a la izquierda. Es que en realidad los gobernadores regionales y los alcaldes tienen menor posición o menor ubicación o menor nivel en el protocolo nacional. Por ende, no pueden estar más, se podría decir, en el protocolo nacional por encima del presidente del Consejo de Ministros. Entonces, por eso se establece una precedencia, si bien lineal, pero se hace un espacio para el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales y el presidente de la REMURP, que es de las municipalidades. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos ver cómo se solucionó el tema del montaje. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un sistema alternado, mixto. Tenemos un anfitrión porque está recibiendo visitantes, y en este caso el código de vestimenta es mixto. ¿Por qué? Porque vemos que algunos están con terno, inclusive el presidente, algo bastante importante. El código de vestimenta siempre lo marca el anfitrión. Quiere decir que si el anfitrión está en terno, las demás personas deberían estar en sastre o en terno. Pero recordemos que estamos en un estado de emergencia, muchos ministros están en temas de trabajo, pero es importante muchas veces establecer el código de vestimenta porque nos permite justamente tratar de homologar, pero el estado de emergencia se da y nosotros tenemos que tratar de entender justamente ese punto, ¿no? En la parte de atrás están los ministros de Estado de acuerdo a una presidencia correcta. Pero, si bien eso fueron las primeras acciones y vieron cómo varía la parte de una mesa, de estar de pie en un podio, y cómo se hace, por ejemplo, una parte de montaje, vemos que ya la primera acción, cuando hablábamos de esta separación de 1,5 metros, cómo se establece el montaje en cuanto a la parte de ceremonial. Entonces, a ver, vamos a hacer, me piden por interno una pausa de 10 minutos para poder resolver las preguntas.
¿ok? Me van a pasar algunas preguntas por interno para poder hacer la respuesta de unos minutos, ¿ok? Jesús dice, ¿en qué documento se explica la forma protocolar en la que se debe ser tratado el himno nacional? Mira, lo que pasa es que en este caso no es materia el tema del himno nacional de este taller, pero el himno nacional para tocar la primera estrofa y, no, perdón, la sexta estrofa y el himno nacional es una resolución ministerial del Ministerio de Educación. Ahorita no tengo la norma exacta, pero es una resolución ministerial del MINEDU, que se podría buscar como tal en el Google. Carolina dice, ¿por qué PSM no está a la derecha? Básicamente, ahora lo vamos a explicar. Vamos a explicar por qué PSM no está a la derecha. Porque en este caso estamos hablando de que no existen invitados. Al no existir invitados, la precedencia par se da de la manera en la que lo ha aplicado la Presidencia de la República. Lo que sucede es que nosotros estamos acostumbrados o mal acostumbrados a establecer una precedencia siempre impar. O sea, comenzamos por la autoridad al centro y inmediatamente ubicamos a la siguiente a la izquierda. Y es que esto es incorrecto, porque tiene que variar de una precedencia par a una precedencia impar, dependiendo, además, si es que existe un anfitrión o no lo existe, ¿correcto? Antonio dice, si en un evento se invita al presidente de la República, ¿va a la derecha del anfitrión o al medio? El presidente de la República tiene por prerrogativa presidir todo acto y ceremonia pública a la que asiste. En este caso, si es que se da, el presidente tiene que estar en el centro, o sea, tiene que ser la autoridad de más alta importancia. Si yo invito al presidente de la República y soy un alcalde, pues el presidente de la República, si asiste, va a estar al centro y a la derecha estará el alcalde. Ahora, si es que viene el gobernador regional también, el presidente de la República estará en el centro, el gobernador a la derecha y el alcalde a la izquierda del presidente. Esto por un decreto supremo, que es el decreto supremo de precedencia, que tendrían que leer el artículo 10, si no me equivoco. Claudia dice, ¿por qué las ministras de Salud y Economía están a la izquierda, más próximas al presidente y no al extremo? Eso lo vamos a explicar, básicamente porque hay una precedencia que lo he puesto en números, y si establecemos la precedencia, aquí se ha respetado de manera escrupulosa o de manera clara la precedencia de ministros de Estado en el montaje. Milton dice, ¿por qué la PCM no está al lado derecho en la posición de la foto? Vuelvo a decir, en la foto que mostré del Consejo de Estado, que estaríamos hablando de esta fotografía, es porque PCM es el presidente del Consejo de Ministros, si bien forma parte del Consejo de Estado, él tiene la última precedencia como tal, porque él acompaña al presidente de la República, porque el presidente de la República es el representante del Poder Ejecutivo. Ahora, en la posición número 6, ¿quién está? Y dice Poder Legislativo, por eso dice PL, está la presidenta de la Comisión de Instalación del Congreso. ¿Quién es ella? Ella es una congresista electa, no juramentada, que está a cargo de la instalación del Congreso. Aún no se había elegido presidente, o sea, no se habían juramentado los congresistas, aún no se había elegido presidente del Congreso, por ende estaba acéfala esta institución, porque ya también se había desinstalado, en este caso, la comisión permanente. Entonces, la máxima autoridad en ese momento era la presidenta de la comisión de instalación, pero en funciones formales en el Congreso de la República como congresista o como, en este caso, como presidenta o presidente del Congreso. Por eso se da esa variación. Eso es bastante importante. ¿Ok? Ahora, después Janet dice, frente al estado de emergencia, ¿qué estrategias se debe implementar para el desarrollo de actos populares, como celebración de aniversarios y actos solemnes? La verdad es que casi la mayoría se están suspendiendo, básicamente porque la parte cívica, la parte representativa, tiene un segundo nivel. O sea, los aniversarios y las actividades se tienen que postergar
hasta que se levanten las restricciones y paulatinamente podamos volver. Pero si se van a hacer algún tipo de actividades, como le está haciendo Palacio de Gobierno, y vean aquí, la idea de esto es la evolución en la que se da justamente el manejo de los eventos. Vieron los primeros eventos, o los primeros montajes, todos juntos, códigos de vestimenta bastante rígidos, después se flexibilizó los códigos de vestimenta, pero seguíamos juntos. Es el primer evento en el que se da el distanciamiento, pero veamos aquí todavía no se da las mascarillas, aquí no se da el alcohol en gel y varias cosas que podemos ir viendo. ¿Ok? Antonio dice, ¿cómo sería el orden de precedencia en un evento masivo organizado por algún órgano descentralizado de un medio? Lo que pasa es que tu pregunta es muy general, Antonio. Lo que vamos a ver aquí es justamente los tipos de precedencia. Yo creo que con lo que vamos a avanzar te va a permitir ver diferentes tipos de montaje y va a ser un símil de lo que puedes ustedes aplicar de manera muy clara. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces. Como ustedes ven aquí, en este montaje, de que es el primero en el que ya se tiene la separación, vemos nosotros cómo se establece una presidencia en sistema alternado par, porque en mesa solamente se están dando, en este caso, dos personas, y en la presidencia de estas dos personas, o sea, porque al no haber anfitrión, porque no hay invitado, o sea, invitado significaría que alguien sea externo. Todos ellos son ministros de Estado y el presidente de la República. Entonces, de manera clara, vemos que es una organización. Por eso, la posición número 1 es del presidente y la posición número 2 es del premier. Si viniera el presidente del Poder Judicial, el presidente de la República tendría que trasladarse a la posición 2 para cederle su derecha a el presidente del Poder Judicial o del Congreso, ¿correcto? Y esta posición 2 se convertiría en 0 y seguiría siendo esta posición número 1 la posición de más alta jerarquía. ¿Por qué? Porque el presidente de la República se convertiría en un anfitrión y le cede la derecha, el lugar más importante, a su invitado. Pero en este caso no le puede ceder la derecha, el lugar más importante, a su subordinado, en este caso al presidente del Consejo de Ministros. Esto se aplica para gobiernos reales. Si yo tengo al gobernador y tengo al teniente gobernador, el teniente gobernador se sentará en la posición 2. Si yo estoy con un alcalde, el alcalde se sentará en la posición número 1 y el teniente alcalde se sentará en la posición número 2. Esa es la forma correcta. Ahora, una vez que se ha establecido la mesa en presidium, ¿correcto? Que son las dos personas que están en la mesa, que es una mesa de presidencia, es una mesa de conducción, pasamos a los lados. Y aquí se da una precedencia alternada también, porque comienzo con el Ministerio de Defensa, que es el más antiguo, después paso a la posición 2 al MEF, después paso a la posición número 3, que es el Ministerio del Interior, paso al Ministerio de Salud, y después voy arriba al Ministerio de Trabajo, y después vuelvo al otro lado a ponerme con el MINSATUR. Entonces, de esta manera, se ha aplicado un sistema alternado, mixto, porque tengo una mesa con autonomía y tengo concurrencia de ministros que están fuera de la mesa. Ahora, esto puede ayudar a muchos de ustedes a saber que no necesariamente todas las personas van en la mesa. También podemos sacar a las autoridades. Si nosotros sacamos este montaje y le quitamos el metro o metro y medio de distancia, lo que tendríamos es a 6 o 8 ministros en cada lado y tendríamos al presidente del Consejo de Ministros y al presidente en una mesa. Y sería un montaje limpio y genial, ¿correcto? Entonces, sí se aplica como tal, ¿ok? Pero muchos de ustedes agarran y dicen, oye, Carlos, pero yo lo que recuerdo es este tipo de montaje. Pero si ustedes se dan cuenta, este es un montaje que podría significar un error. Básicamente, porque lo correcto que debía haberse aplicado es lo que vemos arriba en azul. Una primera presidencia del presidente de la República a la derecha y después
la presidencia o la ubicación de la ministra de Estado. Pero este sí se aplicaría si el presidente de la República tiene un invitado, por ejemplo, un presidente extranjero. ¿Dónde se sentaría? En la posición número 1. Algo muy importante es que no se están utilizando tarecos. Hay que saber muy claro que el tema de los tarecos, si no se tienen para todos, no se utilizan. Existe también una regla que el anfitrión no utiliza tareco, pero eso nos genera acción respecto a que el anfitrión utiliza tarecos, así que yo le recomendaría que si se aplican tarecos, para todos, y si no se aplican tarecos, para nadie. De esa manera nos olvidamos de este tipo de problema, pero aquí, para que vean, es que quizás el único error que yo he encontrado en toda la comunicación que se ha dado en cuanto a precedencia, en cuanto a montajes. Ahora, muchos de ustedes también me comentan y me dicen, oye, Carlos, pero pucha, las banderas, ¿por qué están? ¿Por qué no están? La verdad es que las banderas, si no estarían, por ejemplo, esto es una otra comunicación en la que se respeta específicamente la posición en sistema alternado, par, un sistema sin anfitrión, veamos el código de vestimenta único, la precedencia en mesa, todo correcto, pero no existe una reglamentación que diga se usen o no se usen banderas. O sea, lo único que se establece en la ley de símbolos patrios es que vamos a tener, en este caso, usar los símbolos patrios con lucimiento, primacía y respeto, ¿correcto? Y eso es lo que nosotros debemos establecer. Tarecos, si no se utilizan tarecos para nadie, correcto. O sea, no hay una obligación de utilización de tarecos. Entonces, aquí vemos una fotografía más ampliada y vemos aquí sí una variación en cuanto a la precedencia. Porque si bien nosotros tenemos una mesa de presidencia y tenemos a los demás dentro del presidium, donde está el escenario, los ministros de Estado, ya no se respeta la presidencia como tal, porque esta es una conferencia de prensa temática. En esta conferencia de prensa temática se van a tocar temas específicos de seguridad con el Ministerio de el Interior, sí van a haber temas de salud, sí van a haber temas del MIDIS, entonces se ordenaron de acuerdo al tema en el que se iban a tratar la conferencia de prensa. Y es como ellos se ordenaron en este caso, porque era la parte del orden. ¿Esto también se puede aplicar? La verdad es que desde mi punto de vista sí. Pero nótese que no se usaron banderas. Entonces eso a nivel comunicacional nos quita un poquito de esta constancia o de esta comunicación oficial que con nosotros vemos. Ahora, lo que vamos a ver es la juramentación de los ministros del ministro de Estado. ¿Recuerdan la juramentación de la ministra de Salud, la última? Pues se dio en uno de los salones de Palacio de Gobierno. La juramentación se dio con un código de vestimenta único y además con el respeto pues muy claro al tema de precedencia, al tema de vestimenta y al uso de símbolos. Y aquí vemos la foto del presidente de la República en traje con la banda presidencial, la ministra en sastre y la banda presidencial. Pero nosotros cuando vemos la juramentación del último ministro de Estado, vemos que se dio en la misma instalación y además se establecieron códigos de vestimenta distintos. Los dos únicos que respetan el código, entre comillas, es el ministro que juramenta y el ministro de Relaciones Exteriores. Todos los demás no han usado su fajín como si lo establece el decreto supremo de ceremonial, el decreto supremo, en este caso 096, y además también la resolución que arregla la juramentación del ministro de Estado. Ahora, ¿es válido y inválido? La verdad es que es bastante complejo porque esta juramentación se dio muy rápido. Entonces, si bien deberían haber tenido un código de vestimenta único, si bien la normativa establece el uso de fajín y además se da el uso de la banda presidencial, lo que vamos a ver es que esta fue una juramentación en estado de emergencia y con un tema específicamente de salud. Por ende, se trató de la medida de lo posible de respetar lo establecido en la fórmula. Ahora, si bien
se establece el uso del fajín, no se establece la obligatoriedad, más los códigos de vestimenta son unos usos y costumbres. Aquí lo importante sí es la juramentación, porque ningún ministro puede sin haber juramentado. Y veamos la juramentación también de los congresistas, que juramentaron por bloque y además ellos mismos se hicieron la imposición. Entonces, revisando la parte normativa, lo que tendríamos que ver es qué se cumple y qué cosa no se cumple. Pero lo que se habría hecho, quizás de mejor manera, era establecer un código de vestimenta y el uso y el respeto un poco de la normativa que está. Pero desde mi punto de vista, no es que se haya incumplido la normativa porque se cumplió la parte de la juramentación del ministro para que entre en funciones, que era lo importante, y en la parte formal y protocolar lo que vemos como tal es que los ministros no llevan su fajín y el presidente de la República no lleva la banda. Entonces, eso es lo que podríamos ver a nivel de códigos de vestimenta, que sí está contemplado en un decreto supremo que ellos tengan que usarlo. Entonces, lo demás podríamos verlo como una parte de interpretación, pero de manera legal y formal sí se cumplió la juramentación de manera correcta en la fórmula de juramento y en la parte ceremonial como tal. ¿Ok? Entonces vemos algunas acciones en cuarentena, vemos ya el distanciamiento y sí el respeto de la precedencia. Por ejemplo, aquí el ministro de Salud a la derecha, a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social en la izquierda, al presidente en el centro, y vemos este montaje también de manera clara con las banderas. Aquí vemos un sistema alternado par en una mesa en U, pero aquí sí, en realidad, yo pongo 0 para tratar de hacer interpretación, pero en realidad esto es defensa civil y aquí están solamente ministros de Estado, entonces quizás lo que debió hacerse, o sea, esta es la aplicación que hizo, imagino, en este caso las personas de defensa civil, para que se dé la parte de la reunión, pero desde mi punto de vista, lo que se debió dar es, como opción 1, es la imagen en que el presidente esté en el centro, ¿correcto? El presidente puede estar en el centro y se puedan ordenar de manera alternada los ministros de Estado. Pero si habrían hecho un montaje con doble cabecera o 2 personas en la cabecera, que pasaría a ser un sistema par, el otro es un sistema impar, tendríamos al presidente en la posición 1 y tendríamos a los ministros, al presidente del Consejo de Ministros en la posición 2 y de manera alternada a los ministros de Estado en este montaje. O sea, yo recomendaría una de estas 2 posiciones en la que el presidente de la República esté en la posición 1 y después se ordenen los ministros de acuerdo a su precedencia. Entonces, considero que ahí posiblemente haya sido una aplicación un poco del concepto de usos y costumbres peruano, en el que nosotros creemos que todo pasa por el tema de la derecha. ¿Ok? Otro montaje que vemos es como ven aquí que ya se reduce a 2 las banderas, ya no a 1, pero tenemos al presidente de la República en el centro, solo en la mesa, ¿no? Y tenemos en este caso los ministros de Estado alternados en un sistema de derecha a izquierda que van a ir. Tenemos el ministro del Interior, el ministro del MINSA, MIDIS, MINCETUR, y todos ellos ubicados temáticamente. Es la forma en la que los han ubicado, básicamente acorde a los temas de la conferencia de prensa. Esto es muy factible. Si nosotros tenemos una conferencia de prensa y tenemos un tema, podemos, entre comillas, doblar o saltar el protocolo o la norma de precedencia, porque aquí se hace una presencia temática. Y al hacer una presencia temática, pues podemos hacer una ubicación, entre comillas, en importancia del tema. ¿Quiénes son los que son los llamados a esta conferencia? ¿Ok? Vemos aquí, por ejemplo, otro montaje, 3 banderas. Las banderas miden atrás dentro de un montaje que se puede encuadrar dentro de la toma principal. Tenemos al ministerio, en este caso una presidencia alternada par, quiere decir que el MINSA va después y el MEF
ubicados, porque son los ministros técnicos de esta conferencia de prensa, tengan en cuenta que este es el reconocimiento a quienes, al personal de salud. Por ende, quien debe ir en la posición número 3 es el ministro de Salud, porque esta conferencia es temática. No es que tenga que ver esta conferencia, porque no están otros ministros de Estado. Está el MEF, si bien porque es parte de la estrategia del Estado, pero nosotros establecemos de manera muy clara que esta es una conferencia temática. Entonces, esa conferencia temática nos permite esa variación de la precedencia. ¿Ok? Ahora, lo que sí quiero que nosotros veamos en este caso, y voy a ir entrando con este tipo de montaje, con este montaje. Miren la derecha y la izquierda, ¿no? Porque es un tema de precedencia por zonas. Y esta precedencia por zonas nos va a permitir identificar claramente la derecha y la izquierda. A la derecha tenemos, en este caso, ¿a quiénes? Tenemos a los especialistas técnicos del MINSA, a la derecha en el lugar de honor, fuera de la mesa principal, y de ahí tenemos, en el tercer lugar, ¿qué cosa? Un televisor o un proyector donde se va a hacer proyecciones. Entonces, de esta manera, tenemos a la derecha al presidente del Consejo de Ministros y a la izquierda del presidente, ¿a quién? Al ministro de Salud, porque esto es eminentemente técnico. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Al tener al Premier en primer lugar, después tenemos al MINSA y se convierte en una conferencia temática. Otra vez se responde o se hace una buena aplicación. Pero si nosotros vamos a ir viendo y entramos un poco hacia la precedencia, ya del segundo grupo podríamos, o de manera muy clara en la mesa, tenemos en la posición 1 al presidente, en la posición número 2 al presidente del Consejo de Ministros, en la posición 3 al MINSA, y el equipo técnico se ordena de manera lineal. Tenemos 1, la primera persona, 2, 3, y después continuamos atrás, 4 y 5. Esa sería la precedencia en ese sistema, porque es la forma adecuada del ordenamiento, porque la posición más importante es la que está más cerca a la mesa de presidencia. ¿Ok? Y es como justamente se da ya la parte del desarrollo de la conferencia, haciendo que el presidente se vea una persona bastante técnica y con respaldo. Y miren lo importante de la comunicación. ¿Ok? Ahora, ya para terminar, con esto vamos a terminar la parte de temas de banderas. Les decía que muchas personas me preguntan y me dicen, oye, Carlos, pero este sistema de banderas, ¿por qué utilizan 3, que no sé qué, que es un despropósito, por qué los usan o no? Quiero que abran su mente, sean comunicadores y me dejen guiarlos por esta respuesta a sus dudas. Miren, en esta fotografía vamos a marcar el centro, a la derecha y a la izquierda del presidente. ¿Me dejo entender? Imaginemos que dividimos la fotografía en dos y tenemos la derecha y la izquierda del presidente. ¿Dónde está la bandera? La bandera está detrás del presidente, ligeramente o casi a su izquierda. Si yo tuviera esta sola fotografía, diría, pucha, le han puesto mal la bandera, porque la bandera debería estar a la derecha o al centro del presidente. Pero en realidad, esta fotografía es un ángulo de foto, porque si vemos otra fotografía del mismo evento, miren, derecha e izquierda, ¿dónde está la fotografía? O perdón, ¿dónde está la bandera? La bandera está ahora a la derecha del presidente. O sea, si yo vuelvo a la fotografía, miren, no les estoy engañando, miren el montaje de la mesa, estoy hablando del mismo evento. Fotografía número 1, bandera a la izquierda. Fotografía número 2, mismo montaje, mismo evento, bandera a la derecha. ¿Qué pasó? ¿Se movió? No. Lo que nosotros tenemos en una fotografía es que el presidente tiene dos banderas. Tiene una bandera a la derecha y una bandera a la izquierda. ¿Y esta es una ilusión óptica? O sea, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Se movió o tuvimos una ilusión óptica? Lo que nosotros tuvimos, que no es una ilusión óptica, es una estrategia visual. El tener dos banderas no es un despropósito.
porque dependiendo de cómo nosotros tomemos la fotografía o cómo nosotros nos ubicamos al encuadre fotográfico, va a cambiar esto. ¿Por qué? Porque si yo tomo una fotografía ampliada del presidente, desde el lado derecho del público o la izquierda del presidente, las banderas van a estar pegadas hacia la izquierda. Pero si yo me voy al otro lado y le tomo una fotografía al presidente, las mismas banderas se van a mover, porque los elementos, de acuerdo al ángulo de la fotografía, no se quedan fijos. Entonces, cuando tengo que hacer este tipo de montajes y cuando tengo, por ejemplo, 3 banderas, llenaría el espacio, porque si pongo 3 banderas, tendría una detrás del presidente y ante una toma cerrada podría tener la toma de una sola bandera. Entonces, es una estrategia visual. Es una estrategia visual para que el presidente pueda salir brandeado, puedan salir las tomas de manera estratégica, sea si tomas de la derecha, si tomas de la izquierda, si tomas desde el centro. Entonces, siempre tiene que salir el elemento. Por ende, se utilizan 3 o se utilizan 2 banderas. Cuando utilizan 3 banderas es porque, dependiendo del tipo de ángulo que se tome, va a salir una bandera. Por eso les repito, esta fotografía, miren aquí, el presidente, con una sola bandera. Y miren aquí, con una sola, pero en realidad él está con 2. Pero depende del ángulo fotográfico en el que nosotros establezcamos. Miren aquí, es como el presidente también sale en la fotografía, pero cómo sale en el video y además de dónde lo voy a enfocar. Entonces tengo que darle recursos a los fotógrafos y a los camarógrafos para que ellos puedan trabajar su parte gráfica, ¿no? Entonces vemos el montaje que es estratégico, que además tiene que responder a un tema de iluminación y además responder justamente al movimiento de los medios de comunicación, foto y video. Entonces, como conclusión, ¿es muy importante el manejo de protocolo en la comunicación y la estrategia que nosotros vamos a tener? Sí, es muy importante porque además es estratégico. ¿Correcto? Bueno, vamos a terminar el día de hoy. Hasta aquí la clase de hoy que tenemos con ustedes. ¿Ok? Listo. Si hay alguna pregunta, tengo unos minutos para responder, porque tengo que pasarme a otra clase que ya tengo, que estoy un poco atrasado. ¿Ok? Entonces, voy a responder un par de preguntas. Hillary dice, ¿puede el personal de Serenal usar las banderas nacionales? La verdad es que sí. Y esto creo que ya me había preguntado Hillary. Sí pueden izar las banderas, ¿correcto? María dice, si el presidente participa en una actividad con la presencia del Congreso, PJ, ¿dónde iría el presidente? El presidente siempre va al centro, porque él preside las ceremonias, por un decreto supremo. Karen dice, ¿eso quiere decir que la segunda autoridad es el presidente, va a la izquierda? No. Lo que pasa es que al margen del presidente de la República, ustedes siempre tienen que saber que si yo no tengo invitados, si estoy en mi organización, yo, dependiendo si son 3 o 2, yo voy a ser el 1. Si yo voy a tener un invitado, mi invitado va a ir a mi derecha, ¿correcto? Si tengo un invitado, el invitado a la derecha. ¿Ok, Karen? Y María dice, ¿qué pasa con el código de vestimenta de la ministra de Salud? La ministra de Salud está vestida con su saco médico. Entonces, al tener su saco médico, ese saco médico es una vestimenta técnica y por ende es una vestimenta aceptada. ¿Correcto? Listo. Creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Voy a compartir, sí, el PPT a través del canal de Educación Continua para que ustedes puedan verlo. Y de hecho, les agradezco que se hayan sumado.